Pratik Joshi tenía un sueño sencillo. Era un sueño compartido por muchos. Trabajaba duro como profesional de software en Londres, una ciudad de lluvia y oportunidades infinitas. Cada línea de código que escribía, cada hora larga que pasaba en la oficina, era con un único propósito. Quería traer a su familia con él. Quería construir una nueva vida, juntos, bajo los cielos grises del Reino Unido. Esto no se trataba de ambición o riqueza. Se trataba de algo mucho más fundamental. Se trataba de la familia. Se trataba de despertarse cada mañana y ver las caras de su esposa y sus hijos. Su esposa, la doctora Komi Vyas, era médica en la India. Ella era su compañera en este sueño. Habían hablado innumerables veces por videollamadas, sus caras pixeladas, pero sus esperanzas muy claras. Planearon las escuelas a las que asistirían sus hijos. Imaginaron excursiones de fin de semana y paseos por el parque. Los niños, 3 de ellos, todos pequeños y llenos de vida, sabían que su padre los estaba esperando. Probablemente empacaron sus juguetes favoritos, sus pequeños tesoros, para la gran mudanza. Para ellos, Londres era una palabra mágica, un lugar donde una nueva aventura estaba a punto de comenzar con su padre. El proceso fue largo y lleno de papeleo, una montaña burocrática que Pratik tuvo que escalar solo. Navegó por visas, solicitudes de vivienda y registros escolares. Cada documento aprobado era una pequeña victoria, un paso más cerca de la meta. Preparó su nuevo hogar, asegurándose de que todo fuera perfecto. Probablemente compró camas nuevas para los niños, imaginando su emoción. La distancia era una carga pesada, pero la idea de su llegada era el combustible que lo mantenía en marcha. No solo estaba construyendo una carrera, estaba construyendo un nido para sus seres queridos. Finalmente, llegó el día. Todos los formularios estaban firmados, todos los permisos concedidos. Los boletos estaban reservados. El vuelo AI-171 de Air India desde Ahmedabad a Londres Gatwick era más que un número de vuelo. Era el puente final que conectaba 2 mundos. El último obstáculo antes de que su sueño se hiciera realidad. Pratik casi podía sentir sus abrazos, escuchar sus risas resonando en los pasillos de su nuevo hogar. La promesa que se había hecho a sí mismo y a su familia estaba a punto de cumplirse. Un nuevo capítulo estaba listo para ser escrito. El futuro se sentía brillante y lleno de esperanza. Las horas previas al vuelo deben haber sido un torbellino de emociones para la doctora Komi Vyas. Dejaba atrás su hogar, su carrera y su familia extendida en Ahmedabad. Pero se acercaba a su esposo, a una unidad familiar completa. Empacando las últimas de sus pertenencias, habría estado rodeada por el caos y la emoción de sus 3 hijos pequeños. Estaban a punto de embarcarse en la aventura más grande de sus vidas. El viaje no fue solo físico a través de continentes. Fue un viaje hacia un futuro compartido que había sido planeado con tanto amor y anticipación. Imaginen la escena en el aeropuerto internacional Sardar Vallabhbhai Patel. El ruido, las multitudes, los anuncios resonando por la terminal. Para Komi y sus hijos, era el comienzo de algo nuevo. Habrían facturado sus maletas, llenas de los restos de una vida y los cimientos de otra. Quizás compraron bocadillos o una revista para el vuelo. Los niños, probablemente inquietos y emocionados, habrían mirado los aviones gigantes fuera de la ventana con asombro. Para ellos, el avión era una máquina mágica que los llevaría volando a través de las nubes hacia su padre. La llamada de embarque para el AI-171 habría sido un momento de alivio y desenlace. Mientras caminaban por la pasarela de acceso, dejaban la India atrás. Entraban en el tubo de metal y alas que contenía su futuro. Komi habría acomodado cuidadosamente a sus hijos en sus asientos, abrochando sus cinturones de seguridad y asegurándose de que estuvieran cómodos. El vuelo estaba programado para partir a las 13:38, hora local. Una salida rutinaria en un día despejado. Solo otro vuelo despegando, uno de miles ese día en todo el mundo. Pero para esta familia era todo. Cuando las puertas de la cabina se cerraron,
quedaron sellados en su burbuja de esperanza. Estaban en camino. Estaban a solo unas horas de aterrizar en Londres Gatwick, donde Pratik los estaría esperando. La anticipación en esos momentos finales debe haber sido inmensa. El futuro estaba tan cerca que casi podían tocarlo. Las conversaciones, las risas, la emoción compartida dentro de esa cabina representaban la culminación de años de arduo trabajo y espera paciente. Eran una familia a punto de estar completa de nuevo, volando hacia una vida que habían planeado meticulosamente juntos. La aeronave era un Boeing 787-8 Dreamliner, un avión moderno y confiable. Su matrícula era WT-ANB. A bordo iban 230 pasajeros y 12 tripulantes. El capitán, Sumit Sabharwal, era un piloto experimentado con más de 8.200 horas de vuelo, cerca de su jubilación. El clima estaba despejado. No había señales de problemas. Era jueves, 12 de junio de 2025. Un día que comenzó como cualquier otro, pero terminaría en cenizas. El avión despegó a tiempo, ascendiendo al cielo indio, llevando consigo los sueños de 242 personas. Todo cambió solo 5 minutos después del despegue. Testigos en tierra informaron haber visto el avión volando inusualmente bajo. Un video aficionado apareció más tarde, mostrando la aeronave con su tren de aterrizaje aún desplegado. Un detalle que los investigadores examinarían más tarde. Algo andaba terriblemente mal. El avión, cargado con 125.000 litros de combustible para su largo viaje a Londres, estaba perdiendo altitud rápidamente. Ya no era un recipiente de sueños, sino un misil que se dirigía hacia la Tierra. Las razones aún se desconocen. Una pregunta que atormenta a los sobrevivientes y a los investigadores. El impacto fue catastrófico. El Dreamliner se estrelló contra un edificio en el área de Meghaninagar en Ahmedabad. El edificio no era cualquier estructura, albergaba un hospital y una facultad de medicina. La enorme cantidad de combustible se encendió al impactar, creando una explosión devastadora y un feroz incendio que envolvió la aeronave y el edificio. El sueño de una nueva vida en Londres terminó en una pesadilla de fuego y destrucción a solo unos kilómetros de donde comenzó. Las esperanzas y planes de todos a bordo se extinguieron en un instante. Los números cuentan una historia de inmensa pérdida. De las 242 almas en el avión, solo una persona sobrevivió. Un ciudadano británico llamado Vishwash Kumar Ramesh, encontrado en el asiento 11A, fue sacado de los restos con vida. Fue hospitalizado con heridas graves, pero estaba vivo. Un milagro en un mar de tragedia. El accidente cobró un total de 246 vidas, 241 del avión y al menos 5 estudiantes de medicina que estaban en el edificio en tierra. Un vuelo que estaba destinado a conectar familias terminó separando a cientos de ellas, dejando una cicatriz en la ciudad de Ahmedabad y un vacío en los corazones de muchos en todo el mundo. En Londres, a miles de kilómetros de distancia, Pratik Joshi esperaba. Probablemente estaba siguiendo el vuelo en línea, observando el pequeño icono del avión mientras comenzaba su viaje. Seguramente iba contando las horas. Quizás hacía los últimos preparativos, ordenando la casa una vez más, o planeando la comida que compartirían al llegar. Su teléfono debía estar completamente cargado, listo para el mensaje de Comi diciendo que habían despegado sin problemas. Pero ese mensaje nunca llegó. En cambio, el icono del vuelo en la pantalla se congeló y luego desapareció. Después, llegaron las alertas de noticias. Un accidente aéreo en Ahmedabad. Un vuelo de Air India rumbo a Londres. Al principio, los detalles eran escasos. Llegaban como un goteo confuso de información. Pero el número de vuelo, AI-171, fue como un golpe directo al corazón. Era su vuelo. La negación, el shock y una esperanza desesperada y frenética tomaron el control. Tenía que ser un error. Tenía que ser otro vuelo. Llamó y llamó, marcando el número de Comi una y otra vez, cada timbre resonando en un silencio aterrador.
El silencio de un teléfono que nunca volvería a ser contestado. La confirmación de la tragedia es un momento para el que nadie está preparado. Ver los nombres de su esposa, la doctora Comi Vías, y de sus 3 hijos en la lista de pasajeros convirtió su peor temor en una realidad insoportable. El sueño que tanto había trabajado por construir, el futuro que había planeado con tanto cuidado, se desvaneció. Fue borrado de la existencia en cuestión de 5 minutos. El hogar que había preparado para su familia en Londres ahora era un monumento vacío y silencioso a una vida que ya no se viviría. El peso de ese silencio es inimaginable. Para Pratik y para cientos de otras familias, el mundo se detuvo el 12 de junio de 2025. Los informes hablaban de listas de pasajeros, de una investigación, de cajas negras. Pero para las familias, se trataba de una risa que faltaba, de una mano que ya no podían sostener, de un futuro que les fue arrebatado. La historia de Pratik es la historia de cada persona que perdió a alguien en ese vuelo. Es la historia de un sueño convertido en pesadilla, de un reencuentro alegre que se transformó en una vigilia solitaria de duelo. Su tragedia personal se convirtió en símbolo del inmenso costo humano del desastre. La inmediata consecuencia del accidente fue una escena de caos y heroísmo. Los servicios de emergencia acudieron al sitio en Meganinagar, luchando contra el intenso incendio que provocó el combustible del avión. El fuego hizo que los esfuerzos de rescate fueran increíblemente difíciles y peligrosos. La prioridad era encontrar sobrevivientes y controlar el infierno que amenazaba la zona circundante. El edificio del hospital, un lugar de sanación, se había convertido en una tumba de fuego y metal retorcido. La magnitud del desastre se hizo evidente rápidamente, enviando ondas de choque por Ahmedabad y por toda la India. Con el paso de las horas, una escena muy distinta se desarrolló en el hospital civil principal de la ciudad. Familiares angustiados y desconsolados comenzaron a reunirse. Esperaban noticias, cualquier información sobre sus seres queridos. Apretaban fotografías y rezaban por milagros que, para la mayoría, no llegarían. El proceso de identificar a las víctimas fue lento y desgarrador. La intensidad del fuego significó que, para muchos, la identificación dependía de complejas y largas pruebas de ADN. La espera por una confirmación era una agonía, prolongando el sufrimiento de familias ya rotas por la pérdida. La respuesta de las autoridades y de la comunidad global fue rápida. El primer ministro de la India, Narendra Modi, visitó el lugar del accidente para evaluar los daños y fue al hospital para encontrarse con el único sobreviviente. Líderes de todo el mundo, incluido el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, enviaron mensajes de condolencia. Air India y su empresa matriz, el grupo Tata, cambiaron sus logotipos en redes sociales a color negro como señal de luto. Se comprometieron a brindar compensación financiera a las familias, un gesto de apoyo ante una pérdida inconmensurable. Pero ningún dinero podría reemplazar lo que se perdió. La tragedia del vuelo AI-171 tocó muchas vidas. Entre las víctimas había familias enteras que regresaban al Reino Unido, como los Joshi. También estaba Vijay Rupani, el ex ministro principal de Gujarat, una figura política prominente. El piloto, el capitán Sabharwal, estaba a solo unos meses de un merecido retiro. Cada nombre en la lista de pasajeros era una persona con una historia, una familia y un futuro que fue truncado. El accidente no fue solo un titular de noticias, fue una herida colectiva, un momento compartido de duelo para una ciudad y para 2 naciones unidas por la trágica ruta del vuelo. Hoy es 13 de junio de 2025. El día después, el shock comienza a transformarse en una tristeza profunda y persistente. La investigación sobre la causa del accidente ya está en marcha. Expertos de la India y de los Estados Unidos analizarán la caja negra recuperada, buscando respuestas en los datos grabados y en las conversaciones de la cabina. Intentarán entender qué pasó en esos 5 minutos críticos.
¿Por qué un avión moderno cayó del cielo? Encontrar la causa es importante para evitar tragedias futuras, pero para las familias de las víctimas, ninguna explicación podrá sanar realmente su dolor. Esta tragedia nos recuerda, de manera brutal, lo frágil que es la vida. En un momento, una familia está llena de la emoción de un nuevo comienzo. Al siguiente, ya no están. Hacemos planes, construimos sueños, trabajamos por un futuro que creemos seguro. Damos por sentados los momentos simples, una comida compartida, un abrazo en el aeropuerto, una llamada telefónica. La historia de Pratik Joshi y su familia nos obliga a enfrentar la realidad de que nuestro tiempo juntos es precioso e impredecible. Nos impulsa a valorar cada segundo que tenemos con las personas que amamos. La inmensa muestra de dolor y solidaridad revela nuestra humanidad compartida. En los momentos de gran tragedia, vemos lo mejor de las personas. Extraños ofrecen consuelo, comunidades se unen para apoyar a los dolientes, y el mundo se detiene para llorar en conjunto. Las historias de quienes se perdieron en el vuelo AI-171 serán contadas y recontadas, no solo como víctimas de un desastre, sino como personas que vivieron, amaron y soñaron. Su memoria forma parte de nuestra conciencia colectiva, una lección de empatía y compasión. ¿Qué queda cuando todo se ha ido? Los recuerdos, el eco de la risa de un niño, la memoria de un abrazo amoroso, la imagen de una sonrisa llena de esperanza. Para Pratik Joshi y todas las familias afectadas por esta tragedia, el camino por delante será de una dificultad inmensa. Pero en la oscuridad de su dolor, el amor que compartieron seguirá siendo una luz que guía. Los sueños pueden haberse truncado, pero la memoria del amor que los inspiró perdura. Y en esa memoria hay una esperanza extraña y resistente. La esperanza de que el amor, al final, es más fuerte que la muerte.